Pues aquí os presento a Loli Núñez, que es la presidenta de Vida Ascendente en Andalucía Oriental. Una colaboradora para mí maravillosa, muy eficaz, muy activa y que tiene todos los grupos en marcha y renaciendo. Es un ejemplo. Entonces, entre Loli y yo os vamos a exponer los pilares de Vida Ascendente, que es un poco la esencia del movimiento. No es un poco, es la esencia del movimiento. Es que es los carismas que nos distinguen. Y es muy importante porque es algo que no quiero que perdamos de vista. Sobre todo, es una cosa en la que insisto mucho, porque Vida Ascendente, el carisma de Vida Ascendente, es el acompañamiento espiritual a la persona mayor. Es muy sencillo, es estar cerca del mayor que está solo, quererle, acompañarle y meditar con él, y respetar y reforzar su dignidad. Pero no se trata ni de curarle una enfermedad, ni de ayudarle económicamente, eso lo hacen otros movimientos. Y cuando decimos trabajamos en sinodalidad, es que entre todos cubrimos todas las necesidades de la persona mayor. Y nosotros somos una parte que se ocupa del acompañamiento espiritual, del espíritu, de fortalecer su alma, su dignidad y romper su soledad. Es terrible porque hemos sufrido una auditoría que nos han hecho devolver una subvención que nos dio el Inserso hace el año 2019, porque decían el acompañamiento espiritual no forma parte de un envejecimiento saludable. No tiene nada que ver con una salvajada, una cosa sectaria que decimos, bueno, pues lo que vamos a hacer es ver si podemos vivir prescindiendo de subvenciones que puedan tener un cariz político para que no nos den esos bandazos. Y hemos visto que es viable porque somos un movimiento donde solo hay un empleado que es la secretaria de Vida Ascendente en la sede, o sea que, y todos los demás somos voluntarios, y lo que hay que hacer es pues financiar algunos eventos, visitas a los grupos, etcétera. Bueno, entonces vamos con eso. Yo os voy a hablar de la espiritualidad y Loli os va a hablar de la amistad y el apostolado. Para hablar de la espiritualidad, pues es el pilar fundamental de Vida Ascendente. Como os he dicho, es el carisma principal, es el acompañamiento espiritual. Estamos en un mundo lleno de contradicciones, y entonces estamos acompañando a al mayor en una situación que es en un mundo lleno de contradicciones, porque el mayor necesita fortaleza y siente la debilidad, necesita compañía y se encuentra solo, tiene sabiduría y nadie le escucha. El mayor es sabio porque está repasando su vida, y al repasar su vida pues ha aprendido a analizarla y saber lo que está bien y lo que está mal, pero no porque ha leído, sino porque ha vivido. Y tiene preguntas que hacer, pero nadie las responde. Pues a todo eso tenemos que estar. Entonces debemos encontrar la trascendencia en nuestra vida. Nuestra vida, porque el mayor que tiene fe tiene esperanza y sabe que está destinado a una contemplación y a una felicidad eterna. En este libro sobre la espiritualidad, a mí me gusta mucho porque es que nos habla de los carismas del mayor. Es conocer al mayor y las virtudes que tiene el mayor, y nos habla de la sabiduría, de la memoria y del discernimiento, nos habla de la esperanza que tiene, nos habla de la alegría, nos habla de la cotidianidad, y nos dice Dios es cotidiano. O sea, el mayor tiene muchas virtudes que tenemos que conocer, y entonces vamos a empezar con ellas. El primero de ellos es pues el mayor. El mayor es renacer. Creemos en Dios, en el Dios de la vida. Seguimos soñando en nuevos. El mayor no es ya una persona pasiva, sigue soñando, tiene una esperanza, mira hacia adelante, tiene una meta más allá. Porque el que tiene fe, y todos los que estamos aquí pensamos que el hombre es cuerpo y espíritu, y el espíritu es inmortal, y el espíritu está destinado a una contemplación eterna de Dios, en una felicidad completa y eterna. Entonces esa fe
¿qué es lo que produce inmediatamente? Una esperanza, una certeza de que vamos a ser felices en la eternidad. Entonces la fe y la esperanza están íntimamente ligados, y la esperanza salva, y la esperanza hay que transmitirla, ¿eh? O sea, hay una meta más allá. Entonces, ¿qué es lo que queremos para el mayor? Lo que queremos para el mayor es, lo primero, que no se le desprecie, que se le respete la dignidad, que se le considere un miembro activo, no digamos, no le apartemos porque ya no produce, ¿eh? Y luego lo que queremos del mayor sobre todo es que te transmita su sabiduría. Y hablamos de la sabiduría del mayor porque el mayor es sabio, el que ha analizado su vida y se ha reconciliado consigo mismo, tiene una sabiduría que no es de libro, es existencial. Y eso convence más que nada, porque es vida, ¿eh? En el mayor estamos hablando de la sabiduría. Aquí tenemos, yo voy poniendo cosas de arte porque me gusta mucho, ¿no? Ver aquí este cuadro de Alberto Durero sobre San Jerónimo, es una joya, ¿eh? Sí, el otro del Greco. Bueno, la sabiduría está escondida entre la gente sencilla, y eso lo vemos porque Jesús no hace más que hablar, va a los sencillos, no va a los poderosos, no va a los que mandan, está con la gente más humilde, y la gente más humilde le rodea, le quiere. Hay escenas, ¿eh? Y dice el Señor: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido esto a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los pequeños. Esa es una frase que tenemos que tener presente cuando hacemos las reuniones de grupo. Los pequeños son los importantes. ¿A quién se aparece la Virgen generalmente? Pues no se aparece a un presidente de una nación, se aparece a un pastorcito que está en mitad del bosque y es absolutamente inocente, a los pequeños. Y hay varias clases de sabiduría. La sabiduría del amén, que es la sabiduría de la Virgen, que dice: hágase, estoy de acuerdo, haz lo que quieras. Es la sabiduría de San Agustín, que decía: Señor, mándame lo que quieras, pero dame lo que mandas, ¿eh? Es un lema que tiene humor y me gusta San Agustín. Hay una sabiduría del no saber, porque estamos sabiendo de algo que no podemos abarcar porque es infinito. Dios es infinito, no podemos entender cómo se ha hecho hombre ya. Dios, el creador de toda la naturaleza, del hombre, de los animales, de todo, viene a la tierra y sufre una muerte ignominiosa, llena de insultos. Digo, ¿por qué llega a ese extremo? Es imposible de entender. Y solo hay una manera de entender, decir, porque es infinito y no tiene límite. Por eso decimos la sabiduría del no saber. Hay un libro de teología que a mí me gusta mucho que se llama La nube del no saber. Y es el no saber porque no puedes entender, simplemente no trates de entenderlo, es infinito, ¿eh? Y hay una sabiduría del sabor, es saborear el espíritu cuando estás en paz, ¿eh? La sabiduría del amén, del amén, del no saber y del saborear la paz. ¿Cuáles son los frutos de la sabiduría? Pues es que el hombre mayor, cuando llega al final de su vida, ya no tiene caprichos y está centrado en lo esencial. Ya no quiere... yo me acuerdo de una residencia donde voy, tocó el gordo y un premio importante y estaba muy repartido y les preguntaba a los residentes: ¿qué vais a hacer con lo que os ha tocado? Se compraron un móvil de la última generación para estar en contacto con mis nietos y el resto se lo voy a dar a mis hijos. No necesitaban más que comunicarse, ¿eh? Es benevolencia. Como nos hemos repasado nuestra vida y sabes que tú mismo has tenido momentos buenos y momentos malos, eso te hace comprensivo y abierto a los demás. Dejas de juzgar porque tú sabes que tú tienes defectos. Para reconciliarte contigo mismo, lo primero que tienes que hacer es comprenderte, pedir perdón a Dios y saber que cuando Dios te perdona, tú también te puedes sentir perdonado. Que eso a lo mejor cuesta más, ¿eh? El saber que... Entonces salir en paz, ¿eh? Entonces estar pacificado con nosotros, ¿eh? Y al estar pacificado seremos pacificadores. El primer paso que damos en el apostolado al mayor es el reloj de la vida. El reloj de la vida es un taller para salir reconfortado contigo mismo. Si no estás preparado y no te aceptas a ti mismo con tus defectos y tus virtudes, no salgas. Tienes que estar en paz, ¿eh? Decir sí a nuestra vida y a nuestro pasado, eso es, salir reconfortados y aceptar el sufrimiento.
Mira, en eso vamos a ser campeones, porque en nuestra edad empiezan a salirnos las limitaciones y las tenemos que afrontar con alegría, ¿eh? Y eso es una prueba. El sufrimiento depura el alma. Eso lo tenemos que aprender y no se embalde, ¿eh? Hacerlo con alegría. Y luego, cada día es un milagro. Porque el mayor milagro es el tiempo que nos regala Dios. La memoria y el discernimiento, yo digo que eso es por esencia una propiedad del mayor, porque tiene memoria y tiene una historia detrás, ¿eh? Y entonces tiene que hacer una valoración serena del pasado. Al hacer una valoración del pasado, hace un balance, y ese balance le enseña en mi vida, qué es bueno y qué es malo. ¿Y eso qué es? Discernimiento entre el bien y el mal. Aprende a valorar qué está bien y qué está mal, lo bueno y lo malo. Y entonces al hacer eso vamos hacia atrás y recuperamos algo que me parece que yo siempre he añorado. Yo siempre he querido volver a ser niño. Y a veces le preguntaba a mi confesor, ¿es posible recuperar la inocencia? Sí, si estás perdonado, si estás centrado en lo esencial, estás volviendo a ser inocente. Vuelves a ser capaz de entusiasmarte, de jugar. ¿Qué es lo que distingue a un niño? El juego. El juego, el asombro, porque tiene una imaginación. Yo me acuerdo con una tapa de puchero, era un volante de un Rolls Royce, ¿eh? O sea, y entonces ese entusiasmo, luego de mayor he jugado, pero he jugado con la ciencia y he descubierto cosas y he hecho cosas preciosas, ¿eh? Y ese entusiasmo lo tenemos que recuperar volviendo a ser niños, ¿eh? Es estar abiertos a lo asombroso. El recuerdo es un libro de oración. Esa frase es preciosa. Y es una fuente de experiencia y sabiduría, ¿eh? Y nos enseña a agradecer la misericordia y el perdón, ¿eh? Luego el recuerdo es una mina, ¿eh? Enriquecedora. En las reuniones de grupo se comparten los recuerdos. Y como se comparte y como se acepta, nace una amistad que es una pasada. Eso lo sabéis todos los que tenéis un grupo. Y a mí me ha asombrado porque yo vine de otro mundo, vine de un mundo científico, me metí al jubilarme en vida ascendente y cuando vi la amistad que nace entre los miembros de un grupo, me quedaba asombrado y decía, ¿por qué? Y digo, porque comparten. Porque comparten lo bueno y lo malo. Celebran las cosas buenas y rezan para que se pasen las cosas malas, comparten las cosas malas. Y eso alivia lo malo y engrandece lo bueno, ¿eh? Y sale una amistad. Y entonces hay una plegaria de la autorreconciliación. Y es dar gracias a Dios por las cosas buenas que hemos hecho, porque ha sido gracias a sus dones. Yo pienso en mi vida y las cosas buenas que he hecho y a veces me pregunto, ¿cómo es posible que yo haya hecho eso? Es como si fuera mi padre, cuando hacía una cosa muy buena, decía, ¿y tú que hayas sido capaz de hacer esto cuando de niño eras tan travieso? ¿Eh? Ese asombro de mi padre, pues es el asombro que sale de mí cuando miro mi vida. ¿Cómo es posible que haya hecho eso? Digo, porque estaba Dios detrás de mí, ¿eh? Y también digo, ¿cómo es posible que me haya olvidado de ti, Señor, en momentos de mi vida? Y entonces es saber dar gracias a Dios porque los perdona, ¿eh? Son las dos oraciones de gracias y de gratitud. Los carismas del mayor, bueno, lo hemos hablado desde el primer momento. Hay una encíclica de Benedicto XVI que dice, la esperanza salva. La esperanza es fuente de vida porque nos hace ser fuertes y libres frente a lo cotidiano, por difícil que sea. Y estamos viviendo momentos en nuestra historia, en nuestra política, que son siniestros, ¿eh? Y a pesar de eso tenemos una fe y tenemos una seguridad en una meta feliz, ¿eh? Y entonces es como los santos patronos, estamos esperando una segunda venida y sabemos que vendrá. Y ellos esperaron, fíjate, tenía más de 100 años Simeón, ¿no? Y entonces estaba esperando la venida y al final se lo dio. ¿Y qué le dijo al Señor la oración? Señor, ya me puedes dejar partir porque he conocido al Mesías. Eso es fe, ¿eh? Y esperó con una paciencia. Eso es nuestro modelo, por eso son nuestros patronos. Y tenemos esperanza, pero una esperanza preciosa, porque no es una esperanza impersonal de que vamos a entrar en un sitio donde todo el mundo es feliz. Tenemos una esperanza que es personal, ¿eh? Como
como la reconciliación es personal. Somos esperados uno a uno. Dios nos conoce uno a uno y está esperándonos uno a uno. Entonces somos esperados. Y dice Benedicto XVI, cuando el hombre en la vida cotidiana tiene un comportamiento recto y justo, ya está viviendo la vida eterna. Luego, es una cosa que yo digo, me gustaría que en mi vida usara el tiempo con una dimensión de eternidad, que no tirara el tiempo en tonterías, sino que siempre, aunque haga cosas, aunque esté cocinando, aunque esté estudiando, esté leyendo, pero que tenga una dimensión trascendental en mi vida, porque somos testigos de la esperanza con nuestra vida. Fijaros lo que decía Juan Pablo II, y hablaba expresamente de vida ascendente. Dice, vida ascendente tiene por misión descubrir y engrandecer los valores humanos y la dignidad de los mayores, que sean fomento de la esperanza en la Iglesia y en la sociedad. Los mayores pueden dar ese ejemplo tan necesario de la fe, sabiduría y gozosa esperanza en un mundo cuya visión está cada vez más limitada a un efímero presente. Era un profeta, A mí Juan Pablo II era un sabio y hablaba de vida ascendente. Somos el fomento de la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza tiene varias vertientes. Dice, es extraña, porque nuestra esperanza no es la esperanza de tener un Maserati, de tener un piso dúplex, una casa en la sierra, de ser ricos, de vivir y comer y beber hasta saciarnos, no. Nuestra esperanza está en algo que es intangible y que nadie nos puede arrebatar. Y como es intangible, es interno y nadie nos puede arrebatar, ¿qué nos hace? Nos hace ser libres. Entonces esa libertad tiene su máxima expresión en el martirio. Yo cuando veo en nuestra guerra civil la cantidad de mártires que hemos tenido, gente normal que le decían, niega a tu Dios, decían, no, pues vas a morir. Digo, vale, es una muerte digna. Eso para mí es la expresión máxima de la esperanza y la libertad que produce. Es una aventura porque es una estrella que nos orienta más allá de la vida, al otro lado de la frontera. Luego es una aventura que vamos a cruzar y vamos de la mano de la Virgen. Eso me decía mi padre siempre. Era devoto de la Virgen y me decía, yo quiero que la Virgen me lleve de la mano cuando me muera. Y es mi esperanza porque soy esperado. Entonces, hay una pequeña esperanza y hay una gran esperanza. La pequeña esperanza es de los datos de las cosas de cada día, las pequeñas cosas. Y no tenemos que proponernos una esperanza de hacer todo de golpe. Las cosas se hacen paso a paso. Luego, la esperanza pequeña en lo cotidiano y la esperanza grande en la vida eterna en contemplación. Y luego, el mayor es la alegría. Bueno, hay una alegría, lo acabo de decir, si tenemos fe, la fe nos da una esperanza que es cierta, que no es una duda, no es una posibilidad, es una certeza. Entonces, si tenemos esa certeza de que seremos felices eternamente delante de Dios, esa alegría, esa esperanza, la segunda cosa que la fe, lo primero que produce es la esperanza. Y la esperanza, lo primero que produce es una alegría, porque sabremos que seremos felices, y esa alegría que produce una libertad. Y decimos, podemos estar alegres porque nuestra existencia está basada en el misterio del amor de Dios. Dios nos quiere y nos espera. Podemos estar alegres porque esa alegría además la compartimos. Yo en las reuniones de grupo, cuando veo que la gente sale contenta, ellos salen contentos, pero yo también, y nos sale del corazón. Es algo que no es que vayamos a contar una milonga, un texto, lo que sea. Vamos a dar testimonio con nuestra vida y a compartir vida. Eso es vida ascendente, no es una catequesis, es compartir vida, en libertad y sin crítica. Nos sale del corazón. Hemos superado una realidad negativa, vivimos momentos difíciles y encontramos un ambiente donde somos queridos y acogidos. Y vivimos algo que tiene valor. Y podemos estar alegres por el gozo de dar, eso es evidente, cuando das estás alegre. Y estamos alegres por la gran esperanza de nuestra fe, eso es lo primero que hemos dicho.
Entonces, ¿por qué podemos estar alegres? Pues porque somos amados, porque al analizar nuestra vida hemos alcanzado la armonía, porque compartimos la alegría que da la esperanza, porque nos hemos centrado en lo especial, en lo esencial. Ya no necesitamos cosas accesorias, vamos ligeros de equipaje, tenemos alas y soñamos. Parece que el mayor ya no sueña, no tiene misión, no tiene nada que hacer. Tiene una misión muy importante. Tenemos alas y sueños y seguimos aprendiendo en nuestro camino. Siempre es tiempo. Decía Machado, hay tiempo todavía. Siempre, mañana, como decía, es tiempo todavía. ¿Eh? El mañana es hoy. Mañana es... El mañana es hoy. Mañana es hoy. Era un sabio en ese pensar, ¿eh? Y entonces muchos necesitan nuestra alegría. Y la cotidianidad. Acabamos de hablar de la cotidianidad. Para mí la cotidianidad, es decir, si tenemos una vista puesta en un futuro feliz, en un más allá, en un sentido de la vida del hombre, en un futuro, y tenemos, no es una esperanza, la fe nos da que esa esperanza sea cierta, ¿eh? Y entonces tenemos un destino, tenemos una meta, todo tiene sentido. Y el panorama, y eso se transforma en nuestra vida cotidiana, porque hemos aprendido a reconciliar la vida cotidiana y la fe. Vemos la vida cotidiana, la analizamos y tenemos discernimiento para escarbar y encontrar lo que queda de bueno, las brasas que quedan dentro de una vida que cuando la analizas a veces te desesperas si no tienes fe. Alcanzamos una gracia inapreciable en la presencia de Dios. Yo me acuerdo, iba a clase en las escuelas de La Salle, en el colegio de La Salle, y tenía una costumbre que se me ha quedado en el recuerdo de ahora, que el delegado de clase cada hora decía: recordemos que estamos en la presencia de Dios, y seguía la clase. Y era una cosa que decía, joder, qué bonito, ¿no? Pero eso me da cuenta cuando después he sido muy mayor. Allí me parecía algo, una mecánica. Y luego lo digo, qué sabio. De repente, en cada hora de clase, se interrumpía cada hora y el delegado decía: recordemos que estamos en la presencia de Dios. Y por último, tenemos que irradiar nuestra fe. Eso es el apostolado del que nos va a hablar Lori. Tenemos que... Entonces Dios es cotidiano, porque Dios es cotidiano, y para mí la mejor expresión de la cotidianidad es ese caminar con los discípulos de Maús. Me acuerdo un primo mío que cantó misa el día que el Evangelio era el de Maús, y se echó a llorar en la plena... Y me hace llorar a mí cuando me acuerdo de este hombre predicando, Jesús acompañando a los apóstoles que caminaban con un sentido de derrota, en un mundo donde había sido derrotado. El Mesías había sido crucificado, insultado, coronado de espinas, se habían reído de él y estaba muerto y enterrado. Y con un sentido de derrota, y de repente se pone a caminar al lado suya, a explicarle las Escrituras, a transmitirle la fe. ¿Y por qué lo reconocen? Por lo cotidiano, cuando parte el pan. Entonces tiene un sentido trascendental lo cotidiano, Y entonces Jesús, después con la resurrección, venció la muerte, y con esas visitas que hizo en Emaús, pues dijo: Jesús no se marchó, vino para quedarse. ¿Y qué hizo? Enviarnos el Espíritu Santo, y queda presente todos los días en la Eucaristía. Yo en las letanías hay una de las alabanzas a la Virgen, se le dice: eres la nueva arca de la alianza. ¿Por qué? Porque llevó a Jesús dentro. Pero yo cuando voy a comulgar y me quedo mirando a la gente que va, digo, cada uno de estos que ha comulgado es un arca de la alianza porque lleva a Jesús dentro. Entonces me gusta mucho, me siento unido en la oración, me siento fuerte, me siento acompañado. Es una cosa que digo, estamos compartiendo a Jesús, somos la nueva arca de la alianza. ¿Y cuáles son las fuentes de la espiritualidad? Hay dos. Uno es el santuario de un corazón reconfortado, lleno de esperanza, lleno de amor y dado a los demás.
y centrado en lo esencial, ya no está en las tonterías, ¿eh? Y entonces, vida ascendente es gente habitada por el Espíritu Santo, lo lleva en el corazón. Somos templos del Espíritu Santo. Y si tú ves a tu prójimo como templo del Espíritu Santo, vas a ver siempre a tu prójimo como una persona llena de dignidad, como un arca de la alianza. No sé cómo decirlo. No puedes despreciar a nadie, sabiendo que es templo del Espíritu Santo. Por eso nos hace, en vida ascendente, y con esas Eucaristías que celebramos juntos, nos hace ideales para acompañar al mayor, es evidente. Todo el mundo habla muy bien, por eso hablo aquí, la Eucaristía. Es la fuente de la sabiduría. La Eucaristía no nos deja solos en el camino, nos acompaña y nos indica una dirección. Tenemos una brújula. Así como en las redes sociales el que hoy es un héroe, mañana es un villano, y va dando vueltas así según el sentido político, nosotros tenemos la suerte de tener una brújula que apunta siempre en la misma dirección, orienta nuestra vida y además hacemos que el imán sea cada vez más potente con la formación. Hay que alimentar la fe, no os olvidéis de eso, porque mucha gente pierde la fe porque termina el colegio y deja de leer cualquier cosa de la religión. Y eso me pasa con mis hermanos. Siempre rezo por la fe de ellos, pero tienen que leer. Es como aquel que reza para que le toque la lotería y dice Jesús en un milagro, dice, pero tonto, compra un décimo. Pues nosotros también, si quieres tener fe, lee y fórmate. Vale, pues eso es todo. Y le dejo el camino a Loli, que os va a entusiasmar, como me entusiasma a mí. Gracias. Jaime, por favor. Mira, este esquema, ¿podemos tenerlo nosotros? Sí, claro. Va a estar en la página web. Y si lo quieres tener personalmente, que te lo mande, tenéis mi correo, me mandáis un correo y yo os mando un enlace para que os lo descarguéis. Porque sería bonito. Pero tenéis el libro, la portada, la primera proyección era la portada del libro de la espiritualidad. Ese librito, lo único que he hecho es sacar las frases más importantes, porque no soy yo el que habla. Aquí el que está hablando es Juan Antonio Castañeda. Juan Antonio Castañeda estuvo en París y conoció vida ascendente en los años 50 y se la trajo aquí. Y hubo un año que tuvimos la suerte, está muy mayor, pero tuvimos la suerte de que viniera y nos explicara la espiritualidad. Que es oír a un santo, de verdad. Sí. Y ha escrito es el mejor folleto de vida ascendente, yo creo. Está lleno de riqueza, como habéis visto. Pero eso no soy yo el que se lo he inventado, está hablando Juan Antonio. Sí, hubiera sido un buen recordatorio después de la charla darnos eso, porque entonces nuestros apuntes se quedan en mantilla. Claro, yo añado mi sensación y mi vida personal, está claro, ¿eh? Pero eso lo vais a tener, y si queréis tener el vídeo, pues ahí está grabado, ¿eh? Lo tendréis en la página web, pero si queréis que os lo envíe uno a uno, me mandáis, oye, mándamelo. Yo os mandaré un enlace. Sí, por favor. ¿El libro este que ha hecho referencia a la espiritualidad? ¿Ese qué libro es? Si lo pides a José María y te lo trae mañana. Uno de los tres pilares. ¿Eh? Uno de los tres pilares. Es uno, hay un pilar para la espiritualidad, hay un pilar para el apostolado y hay un pilar Para la amistad. para la amistad. A ver, es que no lo has conocido tú. ¿Has oído? La de ¿Qué dices, Amada? 3 libritos. No De lo verdad, os aconsejo que yo creo que hay ejemplares en la sede. dijo José María. Venga. Oye, le dejo a Loli que tiene que decirnos cosas muy Buenos días. Nos repartimos el hablar de los pilares, Jaime de la espiritualidad y yo de la amistad y el apostolado, pero conscientes de que esto es un todo, es un conjunto, no podemos desgajar un aspecto del otro. Y ese conjunto es el que da a vida ascendente un carisma especial. Ahora vamos a ir descubriendo a través de la charla, e incluso cómo gente se sorprende de esa diferencia con otros grupos o movimientos de la Iglesia.
Bueno, partimos de una definición que ha hecho el Papa Francisco de la amistad en la exhortación apostólica Christus Vivit. Y dice el Papa: la amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. Con esta sensación tenemos que pensar siempre en la amistad, en los grupos de vida ascendente. ¿Y qué efecto va causando esa amistad en nosotros? A través del amigo, el Señor nos va puliendo y madurando. Al mismo tiempo, los amigos fieles que están a nuestro lado en los momentos duros son reflejos del cariño del Señor, de su consuelo y su presencia. Todo esto son palabras del Papa Francisco. Y creo que entran bastante bien dentro de lo que estamos practicando y viviendo en vida ascendente. Desde el punto de vista de la psicología, es bueno tener amigos porque ellos nos proporcionan una red de seguridad emocional. Un amigo en quien confiar, a quien contarle, que te escucha, que no te juzga, hace que tú te sientas mejor como persona, te sientas entendido, acompañado. Nos motivan a mejorar y crecer y añaden alegría y a veces diversión a nuestra vida. ¿Con quién celebramos? ¿Con quién compartimos? Con los amigos, generalmente. La amistad es también una necesidad del ser humano. No es solo una relación afectiva, porque se sustenta en valores más amplios, como por ejemplo el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Esta es la descripción más amplia de la amistad, pero que causa esos efectos en nosotros, y cuando es una amistad sana, grande de tiempo, pues se perciben todas esas características, ¿no? Yo tengo una amiga aquí en Madrid, convivimos juntas solo un año, y ha sido, yo tengo el tesoro que dice la escritura, ¿no? El que tiene un amigo tiene un tesoro. Pues esa amiga con la que yo estaba hablando por teléfono, al principio nos carteábamos, cuando se escribían cartas, ahora ya no, a través de los medios de comunicación actuales también, pero esa amiga, el día que yo me quedé viuda, se echó el cargo de llamarme todas las noches a mi casa, al fijo o al móvil, todas las noches a hablar conmigo, a acompañarme, a consolarme. Hace ya 18 años. Y no hemos perdido la costumbre. El día que ella me llama, la llamo yo. Y si es muy tarde y no me da cuenta, le pongo un WhatsApp: ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? A mí esa amiga me ha aportado Todo. Compañía. todo, compañía, comprensión, aliento, todo. Entonces, esa debe ser la amistad que practiquemos dentro de vida ascendente. Si el hombre es un ser social, está por ello necesitado de afecto y cuidado de otros para sobrevivir. Si es un ser social y le falta la socialización, no vive bien. Luego está dependiendo y disfrutando de eso para poder sobrevivir. Gracias a la amistad, el ser humano puede cubrir sus necesidades básicas, sentirse escuchado, valorado, apoyado o comprendido por personas que tienen unas ideas similares a la suya. Difícilmente se da una amistad entre personas que tengan posturas muy antagónicas, pues uno religioso y otro ateo, el uno está siendo político y el otro que el otro. Es más difícil. Siempre cuando hay unas ideas comunes, la amistad es más fácil de llevar a cabo. Vamos a ver qué dice la Biblia de la amistad, dos o tres epígrafes, porque hay muchos y no podemos perder todo el tiempo en eso, ¿no? El amigo fiel es remedio saludable. Los que temen al Señor lo encontrarán. Eclesiastés 6. Ama a tu amigo como a ti mismo. Levítico 19. Ama en todo tiempo, como un hermano en los días tristes. Proverbios 17. Está presente en la Biblia y es un consejo constante para que el hombre se desarrolle y viva feliz. Este es mi mandamiento nuevo, que améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Juan 15, 12, 15. En el breve recorrido que hemos hecho sobre la amistad y su significado, se revela la necesidad e importancia de la misma para el ser humano, tanto a nivel físico como espiritual. Jesús resume su mandamiento nuevo llamándonos amigos, bello título que nos ha dedicado en su Evangelio. Si Él nos ha llamado amigos es porque es lo más importante que nos puede llevar. La necesidad de tener amigos es fundamental en cualquier época de la vida, pero se acrecienta en la vejez cuando el individuo no le quedan ascendientes y experimentan la orfandad. Ese sentimiento que yo siempre creía que era de personas jóvenes,
Lo experimenté con 58 años, que murió mi madre, mi padre ya había muerto antes. Me sentí huérfana, desprotegida, no tenía nadie por encima de mí que me cuidara, que se preocupara por mí. Y mi madre estaba en una silla de ruedas, llevaba 8 años. Pero esa sensación de pérdida es muy dolorosa a cualquier edad. Bueno, pues los mayores también sentimos esa orfandad en el momento que nos toca sufrirla, ¿no? Estoy tomando un medicamento que me deja la boca seca. Es también necesaria esa amistad porque vamos perdiendo amigos, de los amigos que teníamos de nuestra edad, en similares situaciones, con los que hemos compartido cosas, nos vamos perdiendo y entonces la soledad se crecienta. Nota el vacío social, el mayor hoy nota el vacío social y desgraciadamente hasta el vacío familiar. Hay muchos mayores que están desatendidos de su familia, nadie se preocupa por ellos, nadie les alienta, les acompaña. Vemos mermadas nuestras fuerzas y facultades. También ese es un elemento que nos lleva a la sociedad y a la preocupación, a la tristeza, no, porque yo creo que nunca debemos estar tristes, pero a la preocupación, ¿no? ¿Qué va a ser de mí a partir del momento en que no me pueda, por ejemplo, valer por mí mismo, ¿no? Sufre el edadismo, un mal de la sociedad. Anoche hablando con esta amiga me decía, estaba también una nieta mía, me decía, abuela, ahora hay otra cosa mala en la sociedad, que es la fobio hijo. Ya no quiere nadie tener hijos. ¿Ves? Igual que hay ese edadismo, que es rechazar todo lo que no sea joven, todo lo que no sea perfecto y todo lo que no sea genere riqueza, que son los mayores, pues también hay otra fobia que es hacia los hijos, hacia tener hijos, ¿no? Llegar a un grupo de vida ascendente es encontrar un bálsamo para todas esas carencias. Si el grupo de vida ascendente funciona bien, es un bálsamo para todas esas carencias que los mayores sufrimos. Todos conocemos los 3 pilares del movimiento vida ascendente y a la hora de enumerarlos solemos situar en primer lugar la amistad. Primero la relación humana, del que después nace la comunicación espiritual, el compartir la fe y el sentirnos miembros de un grupo o de una comunidad. Quizá porque es un rasgo distintivo de nuestro carisma y se nos da y no se da en otros grupos del movimiento. Hace unos días yo visitaba a un conciliario de una diócesis recién nombrado. Al hombre lo nombraron sin pedir opinión. Entonces, te ha tocado, y ni siquiera lo llamó nadie, el obispo ni nadie. Le mandaron un comunicado diciendo, tú eres el conciliario de esto. No conocía el movimiento, estaba totalmente perdido. Él creía que era algo que tenía que hacer solo en su parroquia y no ir a otros sitios. Y bueno, a través de la presidenta hemos ido intentando que vaya conociéndonos, que vaya entendiendo. Y yo lo visitaba hace 2 semanas. Aproveché una visita al médico a esa provincia y hablaba con él. Y le decía, porque él me comentaba, mira que tengo muchos grupos. Tengo un grupo de esto, de aquello, del otro, y 3 grupos de catequesis de mayores. ¿Y cómo son de mayores? Son mayores. Bueno, algunos tienen 84 años. Y pues es ideal para mi ascendente. Dice, pero ellos no se consideran mayores. Problema con el que nos topamos en la mayoría de las situaciones y circunstancias, ¿no? Ellos no se consideran mayores. Pero funciona muy bien. Mira, te voy a explicar lo que hacen. Están repasando, estudiando, profundizando en el catecismo de la Iglesia Católica. Y ellos se encuentran muy bien. Bueno, pues mira, eso me parece precioso. Me parece precioso. Pero le falta una de las condiciones que hacen más llevaderas las reuniones, más completas, le falta la amistad. Y le empecé a hablar un poquito de la amistad y de cómo funciona el movimiento de vida ascendente. Cuando terminamos me dijo, tienes razón, una catequesis de adultos se diferencia mucho de lo que es un grupo de vida ascendente. Tienes razón, le falta una pata. Voy a procurar acompañar a la presidenta, hablar con mis hermanos sacerdotes para que se pueda establecer en esta diócesis con mayor número de grupos, que ahora mismo tiene poquito. Luego, ese es un distintivo de nuestro carisma. Vamos a las parroquias a presentar vida ascendente, nos encontramos con el sacerdote, yo tengo muchos grupos, tengo mucho trabajo, mira, tengo este grupo, pero ninguno, todos son de que vaya alguien a explicarte para que tú recibas información. Ninguno es de convivir, ninguno es de quererse, de aceptarse, de vivir la fe juntos, de crecer en la fe, ninguno es de eso. Soy un lugar en el que va una persona supuestamente experta, le da una charlita a los que ya existen, y se marcha todo y se acaba la historia, ¿no? Hay mucha diferencia con nuestro carisma. ¿Cómo trabajamos la amistad en nuestros grupos? Acogemos a todos, a veces con grandes diferencias socioculturales, y ofrecemos sincera amistad desde el primer momento. Yo os puedo poner un ejemplo, alguna vez lo he contado.
pero es algo muy evidente. Estoy atendiendo en Cáritas un día y me llega una señora y me dice, mira, estoy sola en el pueblo porque me vine con mi hija que puso un negocio, pero el negocio fracasó y ella se ha marchado con su marido y su hijo. Yo me quedo aquí sola. No tengo amistades ni relación con nadie. Si tú me puedes orientar sobre una asociación en el pueblo en el que yo me pueda integrar, pues estaría encantada. Pues mira, hay una asociación de amas de casa y consumidores, hay 2 asociaciones culturales, está el centro de día de la tercera edad donde van y hacen gimnasia, hacen manualidades, hacen muchas cosas. Y me dice la mujer, pero yo es que quiero una cosa de la iglesia. Fantástico, vete a vida ascendente. Yo la vi predispuesta y con buen ánimo, ¿no? Cuando llega el día de tenemos la reunión, la mujer se presenta. Y yo la presento a todos, ya le había explicado nuestro funcionamiento, se la presento a todos. Mirad, aquí está María, que viene a observarnos, a ver si le gusta cómo funcionamos, y si le gusta se va a quedar. Te acogemos con cariño, María, abrimos nuestro corazón, para que tú estés aquí, y tal. Y digo, y hay una diferencia con otro tipo de reuniones. Tú aquí puedes intervenir cuando quieras. Levantas tu mano y hables y no pasa nada. Aquí, respetando que esté hablando otro, respetando el turno, pero tú puedes hablar aquí cuando quieras. Digo, pues yo quiero en primer lugar posicionarme y decir una cosa. Quiero que sepáis todos que yo no creo en la Iglesia ni en los curas y que la riqueza del Vaticano son una vergüenza. Se armó un bulle por la esquina de la mesa y decía alguna, esta caza aquí, échala, esta caza aquí, échala. Bueno, yo le contesté como pude en esa situación, que María, pues aunque pienses así te vamos a querer. Aunque pienses así te vamos a querer. Y tú serás libre de cambiar ese pensamiento o no. Hoy María es practicante, la vemos en misa los sábados o los domingos, comulga con frecuencia, te confiesa abiertamente que ha descubierto que tiene que perdonar, porque el Señor los perdona, y te cuenta, pues he llamado a mi fulanita con la que no me hablaba hace 6 años, primero ya no me cogió el teléfono, ahora no está muy atenta, pero yo voy a insistir, porque quiero que se sienta perdonada, porque me ofendió. Fijaros lo que hace el Espíritu, lo que hace el Espíritu. ¿Qué cambio? ¿Qué labor hiciste, Loli? No, el Espíritu. O sea, en ese momento la providencia te asiste para que digas lo oportuno a esa persona, ¿no? Pero tú pusiste los medios y el eslabón, hacer callar a las que se pusieron alteradas y comprender a la señora que venía un poco semiofendida. Como tiene una situación social muy degradada, la mujer tiene una pensión no contributiva de 500 euros y paga 200 de alquiler. Dime tú. Se generó una corriente de cariño hacia ella, que de la manera más discreta del mundo, de vez en cuando le hacían regalos. Ah, mira, que he tejido una bufanda y es que ahora me queda muy larga. Tú que eres más alta, toma, yo siempre aparte, ¿no? O sea, que generó cariño y la verdad acogida entre la gente que está muy allí. En los grupos se genera un clima de confianza que nos permite hablar de cosas personales. La escucha atenta, el consejo, si alguien lo pide, si no, no tenemos que indicarle a nadie cómo tiene que vivir. Pero si alguien dice, mira, estoy angustiada, no sé qué va a hacer con mi hijo fulano, no me llama, no me visita, no, lo voy a llamar y lo voy a tupir. No se te ocurra. Tú llama a tu hijo y cuando oigas o dices, qué alegría oírte, hijo, cuánto te quiero, te estaba echando de menos. Eso tiene un mensaje subliminal, pero no provoca una respuesta agresiva por parte de él, ¿no? Entonces, si alguien te explica una situación así y te pide consejos, se lo damos. Pero no inducimos la vida de nadie, que son libres de vivir como quieran. Pues la escucha atenta, el consejo si alguien lo pide. La corrección fraterna, que se aplica no solo en la intervención de cada uno en el grupo. Hay veces que tienes que decir, oye, perdona, vamos a apartar ese tema. O espérate, que es que hay muchos para hablar. Hay gente que también sale por petenera y no tiene mucho que ver. Sí. Y deshace, y quita la atención a los demás, ¿no? Pues esa corrección fraterna, el no juzgar y el aceptar a cada uno como es, tanto en la dinámica de la reunión como en otras actuaciones, entonces procuramos dar ánimo e impulso para volver a intentar superar algún fracaso. Alguien que viene dolido por algo que le ha salido mal, o algo que ha tenido una respuesta agresiva por parte de otros. Bueno, pues aprendemos la lección y la aprendemos todos. Mira, en estas situaciones, ¿no crees que lo más sensato sería, pero todos al mismo tiempo? Todo eso se produce porque tenemos el compromiso de la confidencialidad. En los grupos sabéis que se pide que no se saque de allí nada de lo que se habla, para que la gente pueda hablar con libertad y confianza. Si no hay esa confidencialidad, la gente no va a hablar, no te va a contar todas sus miserias y sus sufrimientos, ¿no? Entre amigos nos vamos puliendo y madurando. Otro ejemplo, yo tengo una persona en mi grupo que está un poco desequilibrada, pero tiene razones para estarlo.
se le suicidó un hijo hace unos años y ahora en una de estas estafas piramidales los ahorros de toda una vida se los han quitado. De estos que van dando mucho interés al principio, donde los bancos no daban y tal. Pues esa mujer está tan resentida con la vida que está un poco desquiciada. Y en mitad de las reuniones te sueltan una tontería. Estamos hablando, pues yo qué sé, del fin del Cristo Rey o del fin del mundo, de los evangelios de final del tiempo ordinario. Y te dice, ah, pues mi marido, si verás qué pesado, que no me deja. Ay, Lola, bueno, sí, yo te entiendo, pero vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Entonces, esa aceptación y ese cariño nos va puliendo y madurando. Ella ya de vez en cuando se da cuenta que cada vez va diciendo menos tonterías que entorpecen, porque no tiene que ver con lo que estamos hablando, sino que es un desahogo personal, ¿no? ¿Cuántos llegan a nuestro grupo con el dolor de una pérdida reciente, de un problema familiar con los hijos o nietos, con una situación de duelo, y observamos cómo la escucha, el respeto, el acompañamiento silencioso y a veces el iluminar sus problemas con la palabra de Dios les ayuda a ir superando? Tengo otro ejemplo del grupo. Vino una mujer de la mano de una amiga que había perdido un hijo de un infarto en la calle de 32 años y padre de 2 niños. Esa mujer yo la miraba y era la dolorosa. El lenguaje no verbal transmitía más tristeza que lo más que ella decía que se sentía. Bueno, se llama Katy. Katy lleva con nosotros 5 años. Es otra persona. Es otra persona. Yo, que la primera vez que la vi con un poco de color, se puso un luto riguroso, que duró no sé cuánto tiempo, le digo, oye Katy, qué alegría, ¿qué te han dicho tus nietos? Qué guapa vienes hoy. Pues me han dicho que está muy bien, porque te das cuenta, tú vas aliviando un poco tu dolor y también los demás van percibiendo que tú estás evolucionando. Ahora es un encanto. Está guapa, había cambiado la cara. Esa mujer ha ido superando su duelo, su sufrimiento, por lo que ha recibido intencionalmente, por lo que ha recibido del grupo, por la discreción de respetar su dolor y su silencio, y porque también hemos ido aportando lo que hemos podido y el Espíritu ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Reflexionamos sobre la prudencia de no juzgar a los demás. En el grupo se reflexiona sobre eso. Y eso es garantía para que cada uno no se sienta juzgado. Reflexionar es importante, respetar a cada uno y no juzgarlo. Todos nos encontramos en circunstancias más o menos favorables en nuestra vida y respondemos y salimos de eso como podemos, ¿no? Pues entonces, el sentirse que tenemos que respetar a los demás y no juzgarlo, les da ya también seguridad de que los tratamos así. Perdemos el temor, porque la amistad se convierte en cuidado, no en juicio por parte de quien nos quiere. La amistad es cuidado del otro, a todos los niveles, físico, material, espiritual. La sincera amistad nos lleva a aceptar, a querer, a no juzgar y a ser solidarios y leales, a mostrarnos disponibles y al compromiso de la discreción. Raras veces, pero ocurre, acaba una reunión del grupo de vida ascendente y se queda una persona que dice, Loli, quiero hablar contigo un poquillo más profundo, tengo un tema que... O sea, van buscando también, saben, de nuestra discreción, pues ese acompañamiento ya concreto, parcial a su vida. La preocupación por la salud del otro, por la causa de su ausencia, la comprensión que esa aceptación y cariño están presentes de una manera, de la forma de ser del fundamento de vida ascendente. Leía en el folleto de la amistad estos días, cuando yo estaba preparando esta charla, y he recogido 2 o 3 epígrafes que creo que son importantes. El paso de los años hace más fatigosa la vida, y la amistad ciertamente la hace más soportable. Los frutos de la amistad son dulces y abundantes. La amistad salva la soledad, que sin duda es el peor enemigo de nuestra gente. Hasta aquí un breve resumen que pretende dar un paso a un diálogo al final de la charla donde escuchemos vuestras dudas y experiencias que son de gran importancia y así nos ayudamos unos a otros y nos vamos formando y forjando con esa perfección que el Señor nos quiere. Sintamos, hemos empezado diciendo que era un don del Señor la amistad. Sintamos agradecimiento al Señor por los amigos que pone en nuestro camino, en nuestra vida, tanto de manera individual como en el grupo de vida ascendente. Y que muchas veces hacen de mensajeros suyos, hacen de mensajeros del Señor. Nos escuchan, nos comprenden, nos consuelan, nos animan y con su cariño nos muestran la inmensa ternura de Dios. Lo que pasa dentro del grupo es obra del Espíritu.
la actitud de acogida, de perdón, de solidaridad, de simpatía, todo eso lo pone el Espíritu en nosotros. Y todo eso son beneficios de pertenecer a vida ascendente. Pasamos a ver un poquito del apostolado. Algunas palabras os podrá parecer que las he copiado de Jaime o de Luis Manuel, pero no, algunas de las que vienen aquí no, están escritas. Bueno, ¿cómo definió el Concilio Vaticano II el apostolado de los laicos? Como la participación en la misión salvífica de la Iglesia. Los laicos tenemos responsabilidad de participar de esa misión salvífica de la Iglesia. Los laicos que participan en los ministerios de Cristo a través del bautismo y la confirmación están llamados a difundir activamente el reino de Dios en su vida diaria. Podemos ofrecer nuestras oraciones a través de Jesús, único sacerdote, profetizar, proclamando el Evangelio, y somos miembros del pueblo de Dios. Esas tres misiones de Jesucristo, que lleva adelante su iglesia, que comienza su iglesia, las podemos cumplir los laicos también. Los laicos pueden ejercer perfectamente el apostolado de igual a igual. A veces que te diga el cura una cosa, o que está la escritura obispo tal, te suena, bueno, a alturas que soy yo no, pero que alguien de igual a igual te hable de una verdad de fe, te dé un mensaje sobre el amor que Dios nos tiene, que como es de igual a igual, llega más fácil y se acepta mejor. En él cumplen el testimonio de vida por el testimonio de la palabra, tanto en la familia como en su entorno sociolaboral y con su participación en la vida pública. Todo eso, si no va unido a un testimonio de vida, no tiene sentido. Yo no puedo estar diciéndote que tienes que ser discreta con fulanita y luego yo contar cosas de fulanita, ¿no? Entonces, eso tiene que formar parte tanto lo que es el apostolado de la palabra, con una congruencia de vida que los demás puedan observar. El apostolado nace de nuestra condición de discípulo, por ser apóstol. Antes hay que ser discípulo. Para ser apóstol, antes hay que ser discípulo. Hablaba Luis Manuel, y yo he participado muy activamente en la primera fase del sínodo en mi provincia, pues es una cadena, una cadena con varios eslabones. El comienzo era la conversión pastoral, una revisión a cómo estaba la iglesia, cómo funcionaba, cómo estábamos dentro todos nosotros, y era una apuesta por la conversión pastoral. La conversión pastoral no puede tener sentido si no va antes la conversión personal. Una vez que nos hemos convertido personalmente, seremos discípulos. Y después de discípulos, apóstoles. El laico debe transformarse en un discípulo de Jesús que, desde su propia realidad personal, hace suyos los valores evangélicos en su vivir diario. Todos nosotros, discípulos, tenemos que ser discípulos misioneros. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. El Papa Francisco. Nadie se salva solo. Eso es mentira. Nadie se salva solo. Nos salvamos en comunidad. En grupos más o menos numerosos, donde compartiendo la fe se hace más fuerte. Había un ejemplo en uno de los guiones de estos años pasados que es muy evidente. Decía que lo refería como a un grupo de vida, como de vida ascendente, ¿no? Había un señor que empezó a faltar del grupo. Y entonces un compañero que le echa de menos se fue a ver qué le pasa a fulanito. Lo visita y se encuentra que fulanito estaba delante de una chimenea solo sentado en un sofá. Se sienta junto a él, no le dice por qué no vas al grupo, no le dice nada, ¿cómo estás? Quería saber de ti, quería acompañarte un ratito. Y con disimulo, mientras está hablando, coge una tenaza y aparta una de las ascuas que había formando ese fuego. Siguieron hablando y al cabo del rato mira el ascua que había apartado.